En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. El que salve su vida, la perderá, y el que la pierda por mí, la salvará. Quien los recibe a ustedes, me recibe a mí, y quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa de profeta. El que recibe a un justo por ser justo, recibirá recompensa de justo. Quien diere, aunque no sea más que un vaso de agua fría, a uno de estos pequeños, por ser discípulo mío, yo les aseguro que no perderá su recompensa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este domingo las lecturas tienen enseñanzas muy importantes y hay una serie de sentencias que nuestro Señor Jesucristo hace en el Evangelio que tienen su razón de ser, porque fíjense, dice cosas muy que nos pueden chocar un poco, que dice: el que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. Claro, existe un mandamiento, ¿no? Honrar padre y madre, que es el cuarto mandamiento. Pero existe el primer mandamiento que dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, nosotros debemos tener como punto de referencia siempre a Dios. Debemos tener como punto de referencia la ley de Dios. Entonces, el amor a los padres y el amor en general al prójimo puede ser el amor a los hijos, porque a continuación dice lo mismo en relación a los hijos. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, ese amor, sobre todo, principalmente, tiene como objetivo el bien espiritual. Entonces, si usted ama a su padre y a su madre, usted debe querer la salvación eterna de ellos. Y si usted ve defectos, porque todos tenemos defectos. Aquí quien habla tiene defectos, los papás tienen defectos, los hijos tienen defectos. Entonces yo debo querer que las personas corrijan sus defectos. Entonces si mis padres tienen algún defecto, algún vicio, alguna cosa que usted vea, porque somos todos pecadores, bueno, usted debe querer la conversión, usted debe querer el cambio, ¿no? Lo mismo en los hijos. Entonces, ¿cuál es uno de los aspectos principales de esto? Es que yo debo tener muy ordenado eso en mi vida. Que primero está Dios, después están las criaturas, después está todo aquello que nos rodea, sean personas, cosas, situaciones. Entonces, todo aquello que nos rodea debe estar ordenado en función de Dios. Entonces, yo debo evitar, por ejemplo, los apegos. Entonces, a veces yo puedo tener un apego a cosas materiales. Puede ser un vehículo, puede ser un zapato, puede ser la almohada, puede ser tantas cosas. El ser humano se apega a las cosas. Puede ser apego al dinero, puede ser apego al celular, puede ser apego a personas. A veces las amistades, uno se apega a las personas, a veces los hijos. Y ese apego nos lleva muchas veces a tomar decisiones equivocadas. Entonces, si yo tengo un hijo o una hija que tiene ciertos defectos que yo debo corregir, pero a veces por un falso amor, yo medio soy cómplice, le dejo, porque le quiero tanto que no quiero corregirle, no quiero provocarle una contrariedad, y soy cómplice. Entonces por eso ahí viene este desorden. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces yo debo, estas enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, hoy debo revisar. Siempre cuando uno asiste a misa, cuando uno escucha las lecturas de la Sagrada Escritura, son elementos para yo revisar. ¿Cómo estoy concibiendo mi vida? ¿Cómo estoy yo en relación
a mi familia, a mis hijos, porque es lo que nuestro Señor de alguna manera está aquí enunciando. Entonces yo debo tener siempre en vista la gloria de Dios. Yo debo querer la salvación eterna de los hijos, de mi esposo, de mi esposa, ¿no? De mi marido, de mi mujer. Yo debo corregir, debo dar el buen ejemplo, debo siempre tener, como les decía, a Dios como punto de referencia. Entonces cuando Dios está en el centro de nuestra vida, todas las cosas se ordenan. Entonces por eso uno debe revisar si estoy apegado a cosas, a situaciones. A veces estoy apegado a la vida. Puede ser que yo tenga una enfermedad, un cáncer, por ejemplo, y que yo esté ya aproximándome de la muerte, pero puedo estar apegado a la vida. Entonces yo debo saber ordenar mi vida también en función de la vida eterna, porque esta vida aquí es pasajera y yo tengo que prepararme. Esta vida es para prepararme para la vida eterna. Entonces, si yo vivo mucho en función de las cosas de este mundo, claro, veo la muerte como una especie así de tragedia. Cuando la muerte, si yo he vivido respetando la ley de Dios, si yo he vivido en función de Dios, etcétera, procurando hacer el bien, perseverando, etcétera. Todos somos pecadores, ciertamente hemos tenido caídas en la vida, hemos cometido pecados, incluso puede que hayamos cometido pecados muy graves. Muchos santos, San Agustín, por ejemplo, él mismo llevó una vida muy desordenada, pero bueno, se convirtió, llevó una vida muy buena y murió muy bien, y es santo, está en el cielo. Entonces nosotros debemos tener en vista nuestra salvación eterna y la salvación eterna de los demás. Entonces por eso es que nuestro Señor dice aquí, el que ama a su padre y a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y después viene una frase que es importantísima, que dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, ¿qué es lo que es la cruz? La cruz es, digamos así, es algo que hace parte de la vida. Nosotros nacemos sufriendo, ¿no? Hay un dicho francés muy decidor, ¿no? Que dice que el niño nace llorando y el ser humano muere llorando. Es una forma de decir, ¿no? Porque claro, el niño cuando nace de alguna manera ya nace sufriendo. Entonces le dan un golpe el médico para que comience a respirar, el niño llora, etc. O sea, vean, el sufrimiento está presente toda la vida. Y el último sufrimiento que vamos a tener en la vida, ¿cuál es? La muerte. Entonces, eso hace parte de la cruz. Esa es la cruz. La cruz nos acompaña todos los días. Cuando despertamos en la mañana, ya está la cruz presente. Cuando tenemos que hacer cosas, limpiar la casa, ir a trabajar, estudiar, etc. Todo requiere de esfuerzo. La cruz. Cuando tenemos dificultades en la vida, serán dificultades familiares, dificultades matrimoniales, serán dificultades económicas, serán problemas de salud, etc. La cruz. La cruz. Entonces, ¿cómo nosotros debemos actuar en relación a la cruz? Debemos aceptar la cruz. Porque el gran problema del ser humano es que el ser humano rechaza la cruz y quiere vivir sin Dios, sin ley, sin moral, Y ahí está. Ahí es que estamos nosotros negando la cruz. Por eso nuestro Señor dice aquí, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, esa cruz tenemos que revisar también. ¿Cómo está nuestra conformidad con la cruz? ¿Será que estoy viviendo resentido, resentida con los problemas que he tenido en la vida? ¿Será que no estoy renegando, ¿no?, de Dios? A veces no es contra Dios, a veces es contra los demás, pero en el fondo no estoy aceptando la cruz que Dios me manda. Entonces todos tenemos problemas en la vida. Todos llevamos a veces dolores aquí, interiores, muy fuertes, ¿no? Es normal eso de ahí. Dolores que vienen a veces de la juventud, o de la niñez, o de la edad madura también, ¿no? Dolores. A veces una amistad que uno tenía, de repente, en un cierto momento de la vida, se produjo una ruptura. Y esa ruptura dejó un dolor. Ahí está. Ese dolor a veces permanece toda la vida.
A veces será un problema familiar, un problema matrimonial, ¿no? Un hijo, una hija, un papá, una mamá, hay un problema familiar y se provocan distanciamientos. A veces pasa. ¿Cuántas familias que uno conoce que están distanciados? Los padres de los hijos, que no se ven. ¿Por qué? Porque tuvieron problemas y eso generó un dolor. Generó dolor en los papás y también en los hijos. Y a veces preguntan al sacerdote, ¿no? Padre, ¿qué hago? Mire, a veces son situaciones que no tienen solución. Que son situaciones que ya no hay como volver atrás. Entonces, a veces hay solución, pero muchas veces no hay. Entonces la gente pregunta, ¿no? Y claro, el padre pregunta, bueno, pero ¿y qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que hay en vista? No, a veces no hay solución. Entonces hay que ir llevando, esa es la cruz. Entonces la cruz nos acompaña, como les digo, toda la vida. Entonces a veces me toca hablar con personas que como que no quieren aceptar la cruz y viven inconformes, viven reclamando, viven amargados, viven tristes. Oiga, no, todos tenemos sufrimiento en la vida. Y a veces la gente dice, padre, pero usted no sabe yo cuánto sufro. Oiga, no, sí, si todos tenemos sufrimientos en la cruz, en la vida. Entonces, ¿cómo debemos actuar? Debemos pedir a Dios fuerzas para llevar esa cruz. En lugar de estar reclamando, de estar amargados y renegando del sufrimiento, ¿cuál es? Es tan simple como decir, Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Dios mío, dame fuerzas para enfrentar esta dificultad. Y uno va pidiendo, ¿no? Pero yo debo dar mi conformidad, no debo vivir inconforme. Por eso nuestro Señor dice aquí, y no es la única vez que Él dice esto, en varias partes de la Sagrada Escritura está esto que nuestro Señor dice, el que no toma su cruz y me sigue, no es digno de mí. Entonces, esa cruz hay que llevarla con ánimo, hay que llevarla con amor. Entonces, aquí la palabra amor tiene un sentido muy, muy importante, porque el verdadero amor es ese que da su conformidad a Dios. Ahí yo estoy amando a Dios, porque es muy fácil amar a Dios cuando todo está yendo bien, pero cuando vienen las dificultades, Dios mío, dame fuerzas para enfrentar estos problemas, estas dificultades, dame paciencia. Y a veces estos sufrimientos, como les digo, duran, o sea, son prolongados, hay sufrimientos muy profundos y dolorosos, y que a veces las personas entran en estados de desesperación y de llantos y de, oiga, no, Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu voluntad, dame paciencia, dame conformidad. Y hay que ir pidiendo. Entonces, no debemos pensar que yo soy el que más sufro o ponernos como víctima, porque ahí viene esa otra, ¿no? Empezamos a inspirar pena, que somos los que más sufrimos y queremos llamar la atención de los demás sobre nosotros. Fíjese, ahí ese sufrimiento no va a tener mérito, porque el sufrimiento que yo llevo con calma, con serenidad, y que lo llevo ahí aceptándolo, etcétera, Dios ve y Él me va a dar el premio después. Entonces, por eso nuestro Señor dice aquí, el que salva su vida la perderá, y el que la pierda por mí la salvará. Entonces aquí, ¿cuál es el sentido de que el que salva su vida es aquel que quiere vivir sin cruz, sin problemas? Entonces la gente dice, no, es que quiero vivir en paz, ¿y hasta cuándo voy a tener no sé qué? ¿Y por qué? No sé. No, ese no es el modo correcto. Entonces, por eso, el que salva su vida la perderá. O sea, el que quiere vivir sin cruz va a perder su vida, porque en el fondo está renegando de la cruz, esa que todos los días está ahí para uno llevar. Y en cambio, el que pierda su vida por mí, la salvará. O sea, el que pierda su vida es aquel que todos los días va llevando su cruz con paciencia, con ánimo, con conformidad, sin estar reclamando, sin estar inspirando pena, sin querer llamar la atención de los demás, sí, etc. Entonces, y después nuestro Señor da una serie de, el que recibe a un profeta, recibirá, etcétera, el que recibe a un justo. Entonces, yo debo saber siempre hacer el bien. Debo hacer el bien, debo desear el bien, debo dar el buen ejemplo, debo saber defender el bien, porque el mal también existe. Entonces, las personas que
quieren, siempre han existido las personas que no quieren saber de Dios, ni de moral, ni de ley, ni de nada, y son medio arrogantes, y son medio así orgullosos, ¿no? Entonces, no, uno también debe saber enfrentar el mal, uno debe saber defender el bien. Eso hace parte de esta cruz también, porque a veces nos toca discutir. En la vida de familia a veces toca discutir, defender la moral, etc. ¿Cuántas veces uno se encuentra familias, padres de familia que tienen que discutir con los hijos, ¿no? Hijos que de repente quieren llevar una vida así, bueno, oiga, hijo, no estoy de acuerdo con esa vida que tú quieres llevar. Y si tú quieres seguir viviendo aquí en mi casa, debes respetar las normas aquí de la casa. En fin, son situaciones que se dan a veces en la vida social también, ¿no? Personas que nos quieren llevar al vicio, al pecado. Yo debo saber decir no. Debo saber tomar distancia. Claro, todas esas cosas hacen parte de la cruz. Y en ese sentido, yo estoy dando el buen ejemplo, estoy procurando hacer el bien. Muchas veces hacer el bien significa combatir el mal. Claro, es como el médico, ¿no? El médico va a curar al enfermo en la medida que luche contra la enfermedad y que destruya y extinga la enfermedad. O sea, la enfermedad hay que extinguirla, hay que hacerla desaparecer. Bueno, es lo mismo, el mal hay que luchar contra el mal, hay que procurar que desaparezca, hay que procurar defender el bien y luchar contra el mal. Entonces, por eso nuestro Señor dice, y recibirá recompensa. Y después termina diciendo aquí el Evangelio, quien diere, ¿no?, aunque sea un vaso de agua, etcétera, a aquellos que son discípulos míos, no perderá su recompensa. Entonces, aquí justamente viene todo esto, como les decía, sirve para revisar un poco si yo estoy siguiendo las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque ese camino del seguimiento de nuestro Señor Jesucristo es el camino angosto, es la puerta angosta. ¿Qué significa eso? Que no es el camino ancho, la puerta ancha, que en el fondo no lleva al cumplimiento de mi vocación, no lleva a la vida eterna, a la salvación eterna. Ese camino ancho, el camino fácil, ese camino me lleva a la perdición eterna, ¿no? Entonces, pidamos hoy en esta Eucaristía, en esta misa, para que siempre sigamos este camino del bien, ¿no? Saber revisarnos, saber ver con claridad mis defectos en función de lo que hemos visto, ¿no? Saber corregir rumbos, saber reconocer nuestras fallas, nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras miserias, ¿no? Saber pedir perdón a Dios, saber querer mejorar, ¿no? Manifestar a Dios, porque Dios ve aquí dentro. Entonces, en la medida que yo sinceramente quiero mejorar, etcétera, quiero cambiar, y eso es para toda la vida. Esto no pensemos que es cuando uno es joven o cuando uno es niño, no. Puede que yo tenga 80 años y yo tengo mis defectos, cada uno tiene sus defectos. Hay que estar siempre luchando y hay que morir luchando, ¿no? Entonces, si nosotros morimos luchando contra los defectos, contra el mal, etcétera, bueno, estamos preparados para entrar al cielo, a la salvación eterna, que es lo que debemos desear, ¿no? Entonces, pidamos, ¿no? Pidamos también, como dijimos al inicio de la misa, por Venezuela, un país que está sufriendo con estos desastres naturales. Pidamos para que todo esto, ¿no?, hace parte de la cruz también. Fíjense, la cruz llega en forma inesperada, un terremoto, perdemos familiares, perdemos nuestros bienes, bueno, ¿cómo debo yo actuar? Dios mío, dame fuerzas para aceptar tu voluntad. Después debo pedir fuerzas para ir perseverando, y son ocasiones para uno también revisar, porque Dios permite esto para uno, para conversión, ¿no? A veces Dios permite accidentes, enfermedades, terremotos, como en este caso. ¿Para qué? Para examinarnos, y son ocasiones muy buenas para nuestra conversión, ¿no? Para acercarnos a Dios, ¿no? Pidamos especialmente también, como les decía, por Venezuela y todos los venezolanos que están sufriendo después de este desastre natural. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Por siempre sea alabado.